A lo largo de los años, mi pasión por Sonic ha pasado de ser un simple gusto infantil a convertirse en una verdadera obsesión. Con los años, he reunido una colección decente de artículos, juegos, y, por supuesto, películas. Cuando salió la película live action de Sonic en 2020, fui uno de esos fanáticos que siguió de cerca toda la controversia sobre su diseño original y cómo al final lo corrigieron. No voy a mentir, fue una experiencia divertida, y terminé disfrutando la película más de lo que esperaba. Hace unas semanas, me di cuenta de que, aunque había visto la película varias veces en plataformas de streaming, nunca había adquirido una copia física. Decidí buscar una edición especial para añadirla a mi colección. Después de pasar un buen rato buscando en tiendas y sitios de subastas en línea, algo me llamó la atención. Una oferta curiosa que mencionaba una versión inédita del director. El título completo del anuncio decía: Sonic la película, 2020, Director's Cut. Edición rara. No había fotos del disco, solo una breve descripción. Algo en esa falta de detalle me hizo dudar por un segundo, pero al mismo tiempo, mi curiosidad se disparó. ¿Una versión rara? Tal vez contenía escenas eliminadas o algún contenido exclusivo. Decidí comprarla. Después de todo, estaba muy bien de precio. Hice el pedido y no pensé más en ello durante unos días. Cuando llegó el paquete, fue decepcionante, por decirlo menos. El disco venía dentro de una simple caja de plástico transparente, sin carátula, sin arte gráfico, sin nada que lo hiciera destacar. Solo una pequeña etiqueta blanca pegada en el centro del disco que decía Sonic, Director's Cut en una tipografía básica, casi como si lo hubiera impreso alguien en casa. A pesar de esto, decidí probarlo esa misma noche. ¿Qué tenía que perder? No esperaba gran cosa, pero la idea de descubrir algo único me tenía intrigado. Inserté el disco en el reproductor, y los logos de Paramount y Sega aparecieron como siempre, acompañados por la música familiar que recordaba. Al principio, todo parece normal. Sonic corre por su mundo, escapando de sus enemigos antes de llegar a la Tierra, tal como lo hacía en la versión de cine. Sin embargo, algo es diferente. Las escenas iniciales son casi idénticas, pero hay una extraña lentitud en la edición. Las tomas se alargan unos segundos más de lo necesario, como si el editor hubiera olvidado cortar en el momento adecuado. Los paisajes de Green Hill se ven algo más oscuros de lo que recordaba. En un momento, Sonic atraviesa uno de sus portales y, tras desaparecer, la cámara permanece fija en el portal vacío, durante lo que parecieron casi 10 segundos. Aunque al principio no fue nada evidente, ese pequeño detalle comenzó a crear en mí una leve sensación de inquietud, como si algo en la escena no estuviera del todo bien. Las tomas se alargaban más de lo necesario, como si la cámara no quisiera apartarse. A medida que seguía viendo, esa incomodidad se fue asentando, pero no lograba identificar exactamente qué era lo que me perturbaba. Cuando Sonic llega a la Tierra y se esconde por primera vez, noté otro cambio más obvio. La paleta de colores había cambiado ligeramente. Los tonos eran más apagados y las sombras, más profundas. Parecía una decisión deliberada, no un error de producción. Las escenas que solían ser luminosas y vibrantes ahora estaban cubiertas por una atmósfera más opresiva. Pero lo más raro llegó en la escena en la que Sonic se encuentra por primera vez con Tom. El diálogo de Tom era casi el mismo, pero la música de fondo se desvaneció de forma extraña. No había transición, simplemente se cortó de golpe, dejándome solo con el sonido del viento y los pasos de Tom en el garaje. Cuando Sonic aparece por fin, hay algo distinto en su rostro. No lo noté de inmediato, pero cuanto más miraba, más extraño se veía. Su expresión estaba ligeramente desfasada de sus palabras. Sus ojos, normalmente vivaces y llenos de energía, parecían apagados, como si no estuviera completamente presente. Y lo más perturbador, en lugar de la respuesta rápida y divertida que solía dar a Tom, Sonic simplemente se quedó en silencio, mirándolo. Pero Tom siguió su diálogo como si nada hubiera ocurrido, actuando según el guión original, como si Sonic hubiera respondido normalmente. La cámara se quedó enfocada en Sonic más tiempo del que parecía necesario, como si esperara algo. Ese silencio se hizo insoportable. A medida que la película avanzaba, lo que al principio parecían simples errores de edición se volvieron más inquietantes. Las escenas que recordaba no solo estaban alargadas o ralentizadas, sino que había algo nuevo, algo que no debería estar allí. En una de las escenas, cuando Sonic corría por la carretera junto a Tom, noté algo que me hizo sentir una punzada de incomodidad. En el fondo, más allá de la carretera y los árboles que pasaban borrosamente, había algo que no pertenecía a esa toma. No podía definirlo bien.
Era como una mancha oscura que aparecía en el borde del encuadre por unos breves segundos. Tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de detener la reproducción para revisarlo. Al principio pensé que era un glitch, tal vez algún fallo visual. Pero había algo en la forma en que esa sombra o figura aparecía y desaparecía que no me dejaba tranquilo. Avanzaron más escenas, y mi atención estaba completamente centrada en tratar de encontrar nuevamente esa extraña figura. En la secuencia donde Sonic está corriendo de los robots de Robotnik, noté otra vez la misma sombra borrosa en el horizonte, pero ahora estaba más cerca. Apenas podía distinguirla entre los árboles y las montañas, pero sabía que estaba allí. Era casi como si la cámara no quisiera que la notara, y sin embargo, mi mirada seguía regresando a ese punto. No era normal, pero no podía definir lo que estaba mal. A lo largo de varias tomas, me di cuenta de que ese algo estaba siempre presente. No podía decir con exactitud cuántas veces lo vi o en qué escenas exactamente, pero estaba en el fondo, siempre en el fondo. A veces, entre los árboles, a veces en las sombras de los edificios. Parecía que solo duraba un par de frames, tan breves que no podía detener la película a tiempo para confirmar lo que veía. Pero sabía que estaba ahí. El momento que más me perturbó fue durante una escena entre Tom y Sonic. Mientras hablaban, con sus típicos diálogos ligeros y bromas, mis ojos se fijaron en el espacio detrás de ellos. La cámara, por algún motivo, se mantenía más tiempo del necesario enfocada en ambos, como si hubiera algo más que debía ver. Y entonces, por un segundo, lo vi de nuevo. La figura. Pero esta vez estaba más clara, aunque no del todo. Era solo una silueta oscura, en la distancia, pero no estaba mirando a Tom ni a Sonic. De alguna forma, sentí que estaba mirando hacia mí. La sensación fue inmediata. Una mezcla de frío recorrió mi espalda, y sentí el impulso de apagar la película. No lo hice, pero la incomodidad creció dentro de mí. La película continuó. En una de las escenas, Sonic estaba corriendo por la carretera, como siempre lo hacía, pero esta vez la música de fondo se había desvanecido por completo. No había diálogos, solo el sonido del viento. Algo en la quietud del momento me pareció demasiado forzado, como si la escena estuviera alargándose innecesariamente. Sonic corría, pero de repente se detuvo, inmóvil en medio del camino, mirando hacia el horizonte. A lo lejos, en el borde de la pantalla, vi de nuevo esa mancha oscura, más nítida esta vez, inmóvil como antes. Era casi como si ambos estuvieran esperando algo. A medida que la película continuaba, la sensación de incomodidad fue en aumento. Ya no podía disfrutar lo que estaba viendo. Cada escena se sentía más pesada, más opresiva, y esa mancha o figura en la distancia parecía hacerse más frecuente. En ocasiones aparecía solo por un par de segundos, en otras, era apenas una sombra, pero siempre estaba ahí, acechando. Había algo casi calculado en cómo esta figura aparecía. Al principio, solo la veía en los planos abiertos, en el fondo, como si fuera un simple glitch o una sombra perdida entre el paisaje. Pero conforme la película avanzaba, la figura se hacía más clara, y me di cuenta de que no era un error técnico. Lo que fuera que estaba allí no pertenecía al mundo de Sonic. En una de las escenas más icónicas de la película, cuando Sonic y Tom están en la carretera camino a San Francisco, la cámara enfocó a Sonic corriendo al lado del coche. Fue en ese momento que la figura apareció de nuevo, pero esta vez no estaba al fondo. Estaba allí, a un lado de la carretera, como si estuviera esperando. Era difícil de describir, una sombra deforme, más alta que los árboles, sin rasgos definidos. Solo estaba ahí, inmóvil, observando. Lo más perturbador es que Sonic lo vio. En lugar de seguir corriendo y charlando como siempre, Sonic desaceleró, sus ojos se fijaron en esa figura, y por un segundo, pareció paralizado. El diálogo continuaba como si nada hubiera cambiado, pero Sonic no respondía a Tom. Era como si todo el sonido fuera un eco distante. La cámara hizo un extraño zoom sobre Sonic, mostrando su rostro en primer plano. Sus ojos, normalmente llenos de vida, parecían perdidos, desprovistos de emoción. Era como si Sonic supiera que algo más estaba en la escena, algo que él no podía enfrentar. Cuando la figura finalmente desapareció, Sonic volvió a moverse, como si nada hubiera pasado. Pero yo lo vi. Vi cómo el erizo se detuvo por unos segundos, vi el miedo en sus ojos. Sonic estaba asustado, y eso era algo que nunca había visto en ninguna versión de este personaje. No era el miedo típico de la película, no era el humor ni la comedia, era un miedo real. Sentí que no solo él estaba siendo observado, sino también yo. Decidí pausar la película por un momento. Tenía que despejarme, alejarme de la pantalla, porque la tensión era insoportable.
Me levanté, caminé por la habitación y tomé algo de agua y unos snacks para calmarme. El aire estaba extrañamente denso, y por un segundo, mientras miraba el reflejo en la pantalla del televisor apagado, creí ver algo en el reflejo. Sacudí la cabeza, convencido de que era mi imaginación. Volví a sentarme y reinicié la película, esperando que todo fuera solo una coincidencia. Quizás estaba cansado, quizás me estaba autosugestionando, pero apenas unos minutos después de reiniciar, la sensación volvió. Y esta vez, fue peor. En la siguiente escena, cuando Sonic y Tom llegan a la ciudad, noté algo muy inquietante. Durante un par de frames, en medio de la multitud, la figura apareció de nuevo, pero no como antes. Esta vez, estaba mucho más cerca de la cámara, en un rincón de la pantalla. Apenas distinguible, pero definitivamente allí. Sus contornos eran más definidos, pero su forma seguía siendo imposible de identificar. Solo sabía que no era humano, no era nada que debería estar ahí. La película seguía su curso, pero la presencia de esa figura comenzó a afectarme más de lo que me gustaría admitir. No podía concentrarme en la trama, solo esperaba el siguiente momento en que esa cosa aparecería de nuevo. Y, cada vez que lo hacía, estaba más cerca, más presente. Había una escena nueva, nunca antes vista, en la que Sonic está de pie, frente a un espejo, solo en una habitación oscura. Lo que vi me dejó paralizado. El reflejo de Sonic no coincidía con sus movimientos. Mientras él bajaba la cabeza, su reflejo se mantenía erguido, mirando directamente a la cámara, con esos ojos vacíos. Era como si el Sonic en el espejo fuera otra cosa, algo que lo reemplazaba, pero que estaba al tanto de mí. No estaba mirando a Sonic. Me estaba mirando a mí. Decidí apagar la película y continuar otro día. Esta vez, sentí un miedo genuino. No era solo una película extraña, había algo más sucediendo aquí. Me sentía vigilado y pese a que solo es una película editada, me sentía muy extraño. Estaba a punto de irme, cuando de repente se encendió la película. Esta continuó como si la escena anterior no hubiera existido nunca. No entendía nada, ¿cómo ha podido pasar esto? Pero había algo en la forma en que ese Sonic reflejado me había mirado que no podía dejar de pensar. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué había visto realmente en ese espejo? Cuando la película se reanudó, noté algo diferente de inmediato. Las escenas que antes se reproducían con relativa normalidad ahora estaban fuera de ritmo. Los diálogos de los personajes, que solían fluir con naturalidad, tenían ligeros retrasos o superposiciones. No era solo un error de sincronización, era casi como si la película misma estuviera intentando desintegrarse ante mis ojos. En una de las siguientes escenas, Tom y Sonic estaban nuevamente en la carretera, esto no debía de pasar pues ya habían llegado a San Francisco. El silencio volvió a inundar la película, solo que esta vez era aún más opresivo. El viento ya no sonaba, no había música ni el menor rastro de sonido ambiental. Los labios de los personajes se movían, pero no emitían palabra alguna. Luego, sin previo aviso, el Sonic antiguo, el Sonic con el diseño original que nunca llegó a la versión final, apareció en la carretera. Estaba solo por un segundo, pero fue suficiente para que todo en mi interior se detuviera. Era el Sonic que todos habíamos visto en los primeros trailers, el diseño original que desató la controversia. Pero algo en él estaba muy mal. Su figura estaba levemente desproporcionada, más de lo que recordaba. Sus ojos eran vacíos, más grandes de lo normal, como si alguien hubiera estirado la imagen de forma grotesca. No tenía las expresiones cómicas o juguetonas que solían caracterizarlo. En su lugar, su rostro estaba inexpresivo, como si fuera solo una máscara. Lo que más me perturbó fue que, al igual que antes con el Sonic reflejado, este Sonic no estaba mirando a Tom ni al entorno de la película. Estaba mirando hacia la cámara. Directamente hacia mí. La película avanzó sin un orden aparente y sin darme tiempo a procesar lo que acababa de ver. Sonic desapareció de la escena, y la trama volvió a su curso normal, pero todo había cambiado. Sentía que ese diseño original estaba dentro de la película, pero fuera de su narrativa. Y lo peor es que cada vez que aparecía, sentía que su presencia crecía, como si estuviera acercándose cada vez más. No pasó mucho tiempo antes de que ocurriera lo inevitable. La película llegó a una escena completamente inédita, algo que nunca existió en la versión original. Tom y Maddie estaban en su casa, pero todo estaba en silencio. Las luces eran débiles, la atmósfera era densa, casi irrespirable. Sonic estaba en un rincón, de espaldas a ellos, como si estuviera esperando algo. Y allí, en el fondo de la sala, estaba la figura oscura. Ya no era solo una sombra lejana.
Esta vez podía distinguir su forma con mayor claridad. Era alta, delgada, con extremidades alargadas y grotescas. Tenía la silueta de un ser humano, pero su postura era antinatural, como si hubiera sido deformado. Mientras la cámara se mantenía fija en la escena, noté algo aterrador. Sonic y Tom no parecían percibir su presencia, pero la figura no les quitaba los ojos de encima. O, al menos, eso creía. Y entonces lo entendí. No estaba mirando a ellos. Me estaba mirando a mí. La cámara parecía haber dejado de seguir la narrativa de la película y estaba observando mi reacción. Sentí como si la pantalla fuera una ventana, y esa cosa estaba consciente de mi presencia. Me sentí expuesto, como si algo del otro lado estuviera tratando de cruzar hacia mi realidad. De repente, Sonic se giró lentamente hacia la figura, y por primera vez, su rostro mostró una expresión de pánico. Fue un cambio tan drástico que me dejó paralizado. Sonic, ese personaje que siempre había sido intrépido y valiente, estaba completamente aterrorizado. El miedo en sus ojos era casi palpable, y lo más extraño de todo es que miraba directamente hacia el lugar donde estaba la figura, como si ahora también pudiera verla. La pantalla empezó a parpadear. Primero lentamente, luego cada vez más rápido, como si el propio video estuviera fallando. El sonido desapareció por completo. Todo se volvió un silencio opresivo. El Sonic con el diseño original apareció de nuevo, pero esta vez su rostro estaba distorsionado de manera grotesca, sus rasgos deformándose y retorciéndose mientras lo miraba. Sentí un nudo en el pecho. Era difícil respirar. Algo no estaba bien, no era solo la película lo que se sentía mal, sino la forma en que Sonic parecía desmoronarse frente a mis ojos. Y de repente, la pantalla se quedó en negro. Por un momento, pensé que todo había terminado. Pero entonces, una línea de texto apareció lentamente en la pantalla, escrita en una fuente simple, casi como si alguien la hubiera agregado a última hora. ¿Estás disfrutando de la película? La pantalla negra permaneció inmóvil durante unos segundos eternos, con esa simple frase aún brillando. ¿Estás disfrutando de la película? Era una pregunta, pero sentía que no era solo un mensaje. Era para mí, como si alguien desde dentro del disco estuviera esperando una respuesta. No podía dejar de mirar esas palabras. El aire a mi alrededor se sentía pesado, como si algo invisible estuviera apretando mi pecho. Quise apagar el televisor, pero algo me lo impedía, como si no pudiera apartar mis manos del control remoto, como si algo me retuviera. La pantalla parpadeó de nuevo, y el silencio opresivo fue reemplazado por el crujido estático de una grabación dañada. Luego, sin previo aviso, la imagen regresó, pero no era la película normal. Era la figura, ahora completamente visible y de pie frente a la cámara, como si se hubiera acercado lo suficiente para que finalmente pudiera verla en su totalidad. El miedo se convirtió en terror absoluto cuando me di cuenta de que esa figura no era solo una sombra borrosa. Era Sonic, no el Sonic que conocía ni el que estaba acostumbrado a ver en la película. Era el diseño original, pero su cuerpo estaba deformado, grotesco, casi como si alguien hubiera tomado una imagen digital y la hubiera estirado y torcido hasta que perdió toda coherencia. Sus brazos y piernas eran demasiado largos, y su rostro, que solía ser expresivo y simpático, ahora estaba completamente neutral, como una máscara de terror. Sus ojos, esos ojos que habían causado tantas quejas cuando el primer tráiler salió, estaban allí, pero más grandes, más vacíos y con una oscuridad que no podía explicar. Lo más perturbador de todo era que Sonic no estaba en el mundo de la película. Estaba en mi sala, o al menos así lo parecía. La cámara se había movido lentamente, como si la escena hubiera dejado de ser parte del filme y ahora estuviera proyectando algo más, algo que estaba ocurriendo justo frente a mí. Sonic no hablaba, no se movía, solo me observaba. Esa cosa, ese ente maldito, había usado la imagen original de Sonic como un vehículo para lo que fuera que estaba ocurriendo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sentí una necesidad urgente de apagar la televisión, pero cuando intenté levantarme, me encontré incapaz de moverme. El control remoto estaba en mi mano, pero mis dedos temblaban, incapaces de presionar el botón de apagado. Sonic, o lo que fuera esa cosa, comenzó a moverse lentamente hacia la cámara, hacia mí. Mientras avanzaba, su cuerpo parecía desmoronarse y reconstruirse en tiempo real. La distorsión entre la película y la realidad estaba desapareciendo. El límite entre lo que era ficción y lo que era real se estaba desmoronando frente a mis ojos. Justo cuando Sonic estaba a punto de tocar la cámara, la imagen se cortó, y la pantalla volvió a quedar en negro. Respiré aliviado, pensando que todo había terminado, pero no fue así.
En lugar de aparecer los créditos, la pantalla volvió a encenderse, mostrando una toma de la habitación de Tom en la película. Pero algo estaba terriblemente mal. Sonic no estaba allí. En su lugar, estaba yo. Mi propio reflejo en la pantalla, sentado en el sofá, viendo la película. La cámara de la película me mostraba a mí, como si yo fuera parte de la película. De repente, vi la figura detrás de mí en la pantalla. Esa sombra alargada y deformada se acercaba, moviéndose lentamente por detrás de mi cabeza, justo como lo había hecho en la película. Mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que pensé que me desmayaría. Quise girarme, mirar hacia atrás, pero no pude. El miedo me había paralizado. Y entonces, lo escuché. Una respiración. No en la película, no en los altavoces. En mi sala. Era lenta, profunda, y demasiado cercana. Podía sentir el aire helado en la nuca. Finalmente, con cada gramo de coraje que pude reunir, me di la vuelta. No había nada allí, pero cuando volví a mirar la pantalla, la figura ya no estaba detrás de mí en la imagen. Estaba delante. Y esta vez, sus ojos vacíos no solo miraban hacia la cámara, me miraban directamente a mí. Como si la pantalla y la habitación fueran lo mismo, como si esa cosa ya hubiera cruzado la barrera. Con un grito que apenas reconocí como mío, arrojé el control remoto al televisor. La pantalla se rompió en 1000 pedazos, y el reflejo de Sonic, de ese Sonic maldito, desapareció en un instante. El silencio cayó de golpe en la habitación. Respiraba con dificultad, con el pecho ardiendo por la adrenalina. La película había terminado, pero lo que sea que había liberado con ese disco aún estaba conmigo. Sentía su presencia, como si aún me vigilara desde algún rincón de la sala, esperando el momento para volver. Desde aquel día, mi vida cambió por completo. Han pasado 3 días desde que rompí el televisor, pero no importa que lo haya roto o que la película haya terminado. Él sigue aquí. Siempre lo veo, apenas desde el borde de mi visión, acechando desde la distancia, inmóvil pero presente. El Sonic distorsionado, con esos ojos vacíos y esa forma grotesca, siempre observando. Ya no necesito mirar directamente. Sé que está allí, esperando. Lo peor son los espejos. No importa cuánto intente evitarlos, cada vez que paso junto a uno, lo veo reflejado detrás de mí, como una sombra persistente. Ya no tengo dudas. No está atrapado en la película. Está conmigo ahora. He intentado seguir con mi vida, fingir que todo sigue igual, pero cada momento se siente vacío. Trato de comer, de distraerme, pero todo lo que pruebo es insípido, porque sé que está ahí, vigilándome desde algún rincón de la habitación. El sueño es un lujo que ya no puedo permitirme. Cada noche, cuando cierro los ojos, lo sueño. Siempre presente, inmutable, observando, cada vez más cerca. El disco sigue guardado en un cajón bajo llave. He pensado en destruirlo muchas veces, pero un miedo irracional me detiene. Siento que hacerlo sería liberar algo mucho peor, como si ese disco fuera lo único que mantiene una barrera entre él y yo. No sé qué ocurriría si lo rompiera, y no estoy dispuesto a descubrirlo. Hablar de esto con alguien es impensable. Nadie entendería. ¿Cómo explicar que Sonic, ese personaje familiar y entrañable, se ha convertido en una sombra retorcida que no deja de acecharme? No tiene sentido, pero tampoco tiene fin. Cada día que pasa es más difícil. Ya no soy capaz de disfrutar nada. Su presencia está siempre allí. Las noches son interminables, y durante el día, lo veo de reojo, en el rabillo del ojo, siempre al borde de mi visión, pero nunca lo suficientemente claro. En los espejos, sin embargo, nunca desaparece. He perdido la cuenta de cuántas veces lo he visto reflejado, detrás de mí, más cerca cada vez. Sé que, eventualmente, estará justo a mi lado. Y cuando eso ocurra, no sé qué pasará. Lo único que sé con certeza es que él, nunca dejará de observarme.